gracias por estar con nosotros estudiando aquí los atributos de Dios. Y pues en cada clase hemos estado viendo un atributo de Dios, ¿verdad? Pero hoy en esta clase vamos a estar estudiando dos atributos al mismo tiempo. Vamos a ver la ira y la justicia de Dios. Y pues la razón por la cual vamos a estudiar estos dos atributos juntos es porque sería muy difícil tratar de enseñarlos y para ustedes tratar de comprenderlos si tuviéramos que separarlos, porque como vamos a ver a continuación, estos dos atributos están íntimamente relacionados. El último atributo que estuvimos estudiando pues fue el amor, ¿verdad? También ya aprendimos sobre la bondad de Dios y sobre la misericordia, que también la misericordia pues es parte del atributo de la bondad. Y sabemos que Dios es bueno, que Dios es amor y muchos dicen Dios es amor y Dios nos ama. Efectivamente, Dios tiene amor ágape, amor de beneficencia, amor de benevolencia para con todo el mundo. Pero el amor filos, el amor de complacencia, ese amor solo es para con sus hijos. Porque ese amor, el amor filos, es un amor basado en una relación, es algo mucho más íntimo. Así que debemos de conocer y de saber la diferencia entre el amor ágape y el amor filos, ¿verdad? Para poder entender que a sus hijos, porque nos ama, también nos disciplina, nos corrige, nos reprende, porque nos ama, porque eso es amor. Y por lo general estos temas de la bondad y de del amor, todas estas cosas, misericordia, son cosas que las personas pues entienden, los comprenden, algunos no muy correctamente, otros a su manera, pero ya cuando estamos hablando de estos atributos que vamos a hablar hoy sobre la ira y la justicia, pues para muchos son temas confusos o difíciles de entender, especialmente si no toman en cuenta la perspectiva bíblica, ¿verdad? Porque algunos cuando hablan sobre estos temas de la ira y la justicia de Dios, pues no los analizan desde la perspectiva correcta. Entonces, estas personas llegan a pensar que el que Dios sea un Dios airado es algo ilógico, es algo absurdo en Dios. Es más, hasta algunos los llegan a ver como una mancha en el carácter de Dios, como el lado oscuro de Dios, ¿no? Y pues sí, yo entiendo que son temas muy complicados, son temas que muchos a lo mejor pues no prefieren no hablarlos, prefieren evitarlos, ¿no? Y enfocarse mejor en hablar solamente en el amor, en la bondad, en la misericordia, en la gracia. Pero la ira y la justicia son la esencia de Dios también. Así que es incorrecto querer tratar de separar estos atributos, ¿no? Porque si tú solamente te vas a enfocar en hablar y enseñarle a los demás sobre algunos atributos y dejar fuera estos dos, pues ya no estás hablando sobre el Dios de la Biblia. Tú estarías pintándole una idea de un Dios que suena muy bonito, pero es un Dios falso, porque estarías recortándole y quitándole todas las cosas que para ti pues no son muy agradables escuchar, pero estos dos atributos son parte de él y es muy grave dejarlos fuera, no enseñarlos y no compartirlos con las demás personas cuando les estás hablando de Dios, porque entonces tú terminas hablando de un Dios hecho a tu imaginación. Vean qué grave peligro. Y esta es una razón muy importante por la cual debemos entender estos temas. Y vamos a empezar esta clase dando la definición de estos atributos. La justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia es hacer siempre lo correcto, sin hacer preferencias ni prejuicios. La Biblia nos dice que Dios es un Dios justo y que es un Dios recto. Y la justicia y la rectitud son dos cosas que quiere decir lo mismo, ¿no? Esas dos cosas es igual. Así que Dios siempre hace lo correcto, siempre. Y Dios siempre juzga. Y el juzgar, pues es parte de su justicia. Él es el juez de todo el mundo. Y
siempre Él juzga correctamente. Esto es la justicia. La ira es el repudio, es el aborrecimiento que Dios tiene para con todo lo que no es correcto, para con todo lo que no es recto, para lo incorrecto. Él aborrece, está indignado con los pecados, con las maldades, con lo malo, con lo que no es recto, con lo que es incorrecto. Aborrece y está airado con todo lo que es contrario a él. Por ejemplo, él es bueno, él odia y aborrece la maldad. Él es verdad, él odia y aborrece la mentira. Y como él es justo, él aborrece las injusticias. Noté que algunas traducciones, depende cuál traducción de la Biblia leas, hay unas que te traducen la ira como enojo. Hay otras versiones de la Biblia también que te traducen la ira como un castigo, ¿no? Dicen a veces unos versículos y el castigo de Dios estaba sobre este pueblo o cosas así. ¿No? Y vean cómo para hablar de la ira tenemos que definir lo que es justo, porque Dios aborrece lo que es contrario a la justicia. Igual para hablar o para entender lo que es la justicia, debemos de entender lo que es la ira. Vean cómo estas dos cosas están entrelazadas, están relacionadas y sería difícil entender la ira sin la justicia y viceversa. Vamos a ver 3 versículos. Quisiera que viéramos 3 versículos donde nos hablan sobre el atributo de la justicia y otros 3 que nos hablan sobre los atributos de la ira. Vamos a empezar con los de la justicia. Vamos a ver Deuteronomio 32:4. En la versión NBI dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo, ¿verdad? Así que es imposible de que Él sea injusto, porque Él es todos los atributos y si Él es justo, es imposible para Dios hacer una injusticia, porque eso iría en contra de su naturaleza. Y no le debemos ver como un impedimento de poder hacer algo, ¿verdad? Porque sabemos que otro de los atributos de Dios es que Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, todo lo puede, pero Él no puede hacer algo que vaya en contra de sí mismo, ¿no? Algo que sea opuesto a su esencia. Por eso tenemos versículos que dice, es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible que Dios mienta? Porque Él es verdad. Y es lo mismo, Dios no puede ser injusto porque Él es justo. Injusticia y justicia son cosas opuestas. Si Dios fuera injusto, dejaría de ser Dios, porque ya no fuera un Dios justo. Así que es ilógico tratar de pensar esto. Vamos a ver el próximo versículo. Job 37:23, NBI también. Dice, el Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder. Grandes son su justicia y rectitud. A nadie oprime. Justicia y rectitud, vean cómo están mencionadas aquí como parte de la esencia de Dios. Y en el versículo anterior también nos decía que Él es justo y Él es recto. Vamos a ver el próximo. Salmos 99:4, NBI. Rey poderoso que amas la justicia, tú has establecido la equidad, tú has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Bueno, aquí ya podemos ver toda esta idea más clara donde el primer versículo se nos dice Dios es justo y recto. Versículo 2 nos dice Él ama la justicia y la rectitud. Y aquí en el versículo 3 nos está diciendo Él actúa con justicia y rectitud. Y estas 3 cosas son tan importantes. Si Él es justo y recto, si Él ama la justicia y la rectitud, si Él actúa con justicia y rectitud, entonces por lógica Él tiene que aborrecer lo opuesto a esto, que vendría siendo las injusticias, lo incorrecto, lo malo, el pecado. Vean, ¿no? Todas esas cosas serían opuestas a la justicia, opuesta a la rectitud, opuesta a lo que es correcto. Así que nos queda muy claro que Dios es justo.
y que porque ama lo correcto y la justicia y la rectitud, por consecuencia repudia todo lo que no es esto. Y esto nos lleva a ver el atributo de la ira, que es muy poco conocido, pero vean cómo están tan relacionados, que si Dios es justo, tiene que tener ira. O sea, Dios tiene que aborrecer todo lo contrario a la justicia, a lo justo. Él tiene que aborrecer y repudiar lo incorrecto, lo malo, los pecados, las injusticias, porque Él es justo. Le quitas la ira a Dios, le quitas también la justicia a Dios. Es muy importante entender este atributo también, porque Él es justo. La consecuencia lógica es que Él sea un Dios con ira. Vamos a ver estos pasajes que nos hablan sobre la ira. Salmos 7:11. Ahora sí, Reina Valera 60. Cambiamos de versión. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Bueno, aquí nos está hablando de los dos atributos al mismo tiempo, porque es importante entender uno para poder entender el otro, ¿verdad? Se nos pone en el mismo versículo los dos atributos. Se nos dice que Dios es un Dios, que es un juez justo, ¿verdad? Y como Dios es un Dios justo, Dios está airado ¿con quién? Con el impío. ¿Por qué? ¿Quién es este impío? Pues este impío disfruta pecar y no se lamenta. No le importa Dios a este impío. Este impío no tiene respeto, no tiene amor, no tiene reverencia para con Dios. Este impío ama todo lo contrario a lo que es Dios. Y como Dios siempre está airado en contra del pecado, y si el impío es un desobediente a Dios, por consecuencia Dios lo aborrece. Lo aborrece por todo lo incorrecto, todo lo malo, todos los pecados, todas las injusticias que practica todos los días. Es un pecador no arrepentido. Así que sí, en un sentido, Dios lo ama con amor ágape, pero al mismo tiempo lo aborrece. Porque este impío persiste en hacer lo malo, en hacer lo incorrecto. Esa es la forma que podemos nosotros explicar estas dos cosas, que Dios ama y aborrece al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver ahora Deuteronomio 29, 19 y 20, NBI. Dice, si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento y se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Nos dice aquí que Dios no perdonará a alguien. ¿A quién no va a perdonar? A estos, a los que dicen, yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. No voy a tomar en cuenta a Dios. No me importa lo que Él dice. Y como quiera me va a salir todo bien. Pero ¿qué dice Dios? No, no lo perdonaré. Y para muchos leer esto les es absurdo. Dicen, ¿cómo es que Dios no va a perdonar? Si Dios es bueno, es amoroso, Él es misericordioso. Bueno, vamos a ver más adelante cuál es el requisito indispensable para que Dios perdone. Así que aquí dice, aquel que piense, voy a hacer lo que yo quiera y como quiera me va a ir bien, Dios dice no. Y no solamente no, sino que se nos dice que la ira de Dios quemará a ese hombre. ¿Pero por qué? O sea, antes de que empiecen, ay, qué feo, no, ay, ¿por qué? ¿Cómo Dios haría algo así? ¿Saben por qué? Porque este hombre rechaza a Dios,
Este hombre suprime la verdad, rechaza su palabra, ignora su ley moral, desafía la autoridad de Dios, es un malagradecido, desobedece al Creador y se empeña en hacer lo malo y decide vivir en rebeldía en contra de Dios. O sea, casi por nada, ¿no? O sea, en otras palabras, este hombre es un enemigo de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y estos versículos son versículos que nadie quiere leer. Y muchas personas van a decir, oye, no, Delia, es que estás leyendo allá el Viejo Testamento. Ahorita ya estamos bajo la gracia. Aquel Dios del Viejo Testamento era un Dios gruñón, era un, ¿no? Por todo se enojaba y siempre estaba airado. Acá tenemos otro Dios, uno que es más bueno y más amoroso y misericordioso. No, hay un solo Dios y Dios no ha cambiado porque Dios es inmutable. Vean lo importante que es conocer los atributos de Dios. No estamos hablando de Dios diferentes. Vamos a ver, es más, un versículo en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Son eventos futuros. Apocalipsis 6, 15 al 17. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban, montañas y a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Pues aquí nos está hablando sobre la ira del Cordero y hace referencia aquí al día de la ira de Dios, o sea que es un evento futuro. Está hablándonos aquí de la segunda venida de Jesús, porque el Cordero es Jesús. Y vean cómo la Trinidad comparte los atributos. Sí, Dios tiene ira, pero también Jesús, también el Espíritu Santo, comparten los mismos atributos. Y Dios ha designado un día para el día de la ira. Ese día Él va a hacer justicia. Jesús no regresa como un corderito manso como en su primera venida. Él regresa como el león de Judá, y viene a masacrar, a castigar, a herir y a condenar a sus enemigos. Él viene para conquistar y para reinar con puño de hierro a las naciones. Y vean cómo se nos dice ahí que esta gente, que eran enemigas de Dios, ellos preferían morirse antes de tener que soportar la ira de Dios. Así que el atributo de la ira es un atributo que debemos de entender y debemos de tomar muy en serio. Como leímos todos estos pasajes, hablar de la ira de Dios es hablar de la justicia de Dios, porque estos dos atributos están entrelazados, al igual que todos los demás atributos. No debemos de tratar de quitarle la ira a Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, es un tema muy difícil, muy fuerte, ¿no? No se puede digerir tan fácilmente, pero es el carácter de Dios y no lo debemos de ver como algo negativo. La ira es un atributo de Dios, pero es quizás el más ignorado, porque es el que menos enseña. Pero sin la ira y la justicia de Dios, ¿cómo podríamos explicar pasajes como que Dios destruyó todo el mundo en el diluvio? ¿No? En el diluvio Él, por causa de la maldad de las personas, Él todo destruyó. Si Dios no tuviera ira y no tuviera justicia, ¿cómo podemos explicar la destrucción de estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra? Por el pecado que estas ciudades cometían, Dios las destruyó. ¿Cómo podemos explicar que Jesús regresará a destruir, a masacrar, a castigar, a juzgar a sus enemigos? Si Dios no tuviera ira y no tuviera justicia, todas estas cosas no fueran posibles.
¿no? Si Dios no estuviera airado contra las injusticias, contra las maldades y los pecados, no hubiera hecho nada de estas cosas que se nos dice en la Biblia que hizo. Y no haría todas esas cosas que se nos dice Apocalipsis que va a hacer. Y esto no hace a Dios un Dios sanguinario, ni vengativo, ni rencoroso, ni cruel con su creación. Lo que pasa es que muchos llegan a pensar así porque no entienden esos atributos, ¿no? O mejor prefieren ignorarlos, ignorar la ira de Dios y solamente hablar y enseñar de un Dios que es puro amor, que es solamente amor y bondad. Y prefieren no hablar de estos atributos de la ira y la justicia. Pero vamos a estar viendo ahorita 3 ejemplos. Y esos 3 ejemplos de historias que vamos a ver generan mucha discusión, pero no debemos ignorarlos tampoco, porque son parte de la Biblia, ¿no? Es la revelación especial de Dios. Y si Dios dejó aquí plasmado en su palabra esas 3 historias, es para que nosotros las sepamos, no las reveló, ¿no? Y son historias que no nos agradan mucho escuchar. Son historias de las muertes repentinas de estas personas que experimentaron la ira y la justicia de Dios. Vamos a hablar sobre los hijos de Aarón, sobre Usa, un amigo del rey David, y sobre Ananías y Zafira, una pareja, un matrimonio que nos habla el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con la primera historia. Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, él fue nombrado sumo sacerdote. Y hubo todo un proceso para nombrarlo a él sumo sacerdote, ¿no? Donde Dios les dio muchísimas leyes, muchísimas reglas de cómo harían esos rituales ceremoniales, ¿no? Cuál era la forma de que esos sacerdotes tenían que estar vestidos, ¿no? Cómo era la forma correcta de presentarse ante Dios, hacer todas esas ofrendas, sacrificios para el bienestar del pueblo. Así que Dios separó a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Y esta historia de la cual vamos a hablar se trata de los hijos de Aarón, que ellos quieren de iniciativa propia hacerle a Dios una ofrenda, darle a Dios una ofrenda de incienso. Vamos a leer esto en Levítico, capítulo 10, del versículo 1 al 3, pero vamos a estar viendo un versículo a la vez para ir analizando lo que está sucediendo. Entonces, Levítico 10:1 primero. Pero Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para ver esto. ¿Tendría algo de malo querer ofrecerle a Dios una ofrenda de incienso? Porque aquí estos chicos, pues aparentemente, bueno, no sé si eran chicos o ya muchos mayores, ¿no? Pero bueno, no se nos dice que si eran casados o tenían hijos o no. Pero bueno, aparentemente tenían una muy buena intención, hasta donde podemos ver, pues posiblemente están muy contentos, ¿no? Pues su padre ha sido nombrado sumo sacerdote, ¿no? ¿Quién no está así como bien contento? Tu padre acaba de ser nombrado a un cargo muy privilegiado, ¿no? Ahorita es como un líder ahí del pueblo. Entonces a ellos les nace de su corazón darle a Dios una ofrenda, esta ofrenda de incienso. Y vamos a ver qué hace Dios, vamos a ver cómo Dios les agradece este hermoso gesto que ellos tuvieron. Vamos a ver el versículo 2. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. ¡Wow! No, imagínense, estos muchachos murieron al instante. Muchos dirían aquí, bueno, ¿a poco Dios no es un poco exagerado? O sea, los mató por ofrecerles una ofrenda de incienso. Algunos otros se preguntarán, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios misericordioso haría esto? O sea, los mató al instante. ¿Solo por eso? ¿Solo por esa ofrenda? ¿Qué habrá sentido Aarón? Imagínense, Aarón es el día de su nombramiento del sumo sacerdote, ¿no? Él ya aceptó esta responsabilidad
y los hijos de él pues están preparados, tienen la vestimenta correcta, la que Dios pidió que tuvieran. Y se llega el momento de que ellos son consagrados para este sacerdocio, se acercan al altar, aparentemente llenos de alegría, a darle una ofrenda a Dios y Dios los mata. ¿Qué habrá sentido Aarón? ¿Qué habrá pensado la gente? ¿Qué habrá dicho Moisés? No, esos muchachos son sus sobrinos. Vamos a leer el versículo 3. Nos dice, Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Wow, imagínense, en un instante, ¡pum!, los mata, calcinados, quemados, mueren en un instante. Si tú estuvieras ahí, ¿cuánta confianza tendrías en acercarte a Dios? ¿Quisieras tú servirle ahí en el tabernáculo después de ver lo que pasó? Dios no les toleró a esto ni tantito. Los mató al instante. ¿Y Moisés? ¿Qué le dijo a su hermano? De esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí, yo manifestaré mi santidad. Ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón se quedó callado. Más le valía a Aarón haberse quedado callado. Porque ¿qué podría hacer en contra de Dios? En contra del Todopoderoso, del Omnipotente. Nada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Dios habla, nosotros callamos. No tenemos el derecho de ponernos al tú por Dios, ¿no? Por cualquier cosa que Él haya decidido hacer. Cuando nos habla sobre la santidad es algo que vamos a aprender en clases más adelante, porque la santidad es un atributo de Dios. Pero en la segunda parte, cuando aquí Moisés le dice sobre que Dios manifestará su gloria, saben que muchos piensan que la gloria de Dios es una emoción muy bonita, es esa emoción que sientes cuando le cantas a Dios, pero no es así. ¿Qué creen ustedes que sintieron estos dos cuando se manifestó la gloria de Dios? La gloria de Dios no es una emoción. La gloria de Dios es una expresión de su ser. Es Dios mostrarse tal cual es. Y si su justicia es parte de su ser, no hay nadie que pueda ver la gloria de Dios tal cual es y permanecer vivo. Por eso cuando dice ahí que los que se acercan a mí, ¿no? Mostraré mi gloria y todo eso, mi santidad. Lo que Dios pide es reverencia, es respeto, es veneración, sumisión, devoción, sobre todo obediencia, porque Él es santo, Él es justo y Él es un Dios iracundo. Pero regresemos aquí al caso. ¿Qué les parece? Que Dios no les haya dado una oportunidad. Era la primera vez que iban a hacer todo este ritual. ¿Quién no se equivoca cuando hace algo por primera vez? ¿No sabía Dios lo que ellos tenían en su corazón? ¿No sabía Dios que ellos lo hacían con una aparente buena intención? O sea, ¿qué pasa por la mente de Dios? Que por ofrecerle incienso los mató al instante. Ni chance les dio. A algunos les da muchas oportunidades, pero a estos nada. No les toleró nada, ni tantito. Vamos a ver el próximo caso, ¿no? En esta escena van desfilando por las calles, haciendo toda una fiesta. Están transportando el arca de la alianza o el arca del pacto. Y era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Era como el trono de Dios. Ahí va Dios con ellos. Del arca salía poder que mataba a cualquiera. Y ya vimos que es verdad, ¿no? En el primer ejemplo. Así que la llevan de un lugar donde la tenían
hacia el palacio, al palacio del rey David, porque David dijo, ¿cómo es posible que yo viva aquí, en este lugar, en este palacio, mientras el arca de Dios donde se encuentra la presencia de Dios, esté allá, ¿no? En aquella tienda, en aquella carpita, dijo el rey, así que traigámosla, pero con todo lo que Dios se merece, con bombos y platillos, ¿no? Así que iban a hacer algo con todas las celebraciones, con alegría, con cantos, con música, con danza, con alabanzas, ¿no? Un acontecimiento grande. Todos querían expresar su felicidad de llevar el arca a un mejor lugar. Así que va a ser algo grandioso. Vamos a ver este ejemplo. Está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 8, NBI. 2 de Samuel 6, 3 al 8. Vamos a ir pausando. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaba ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Vamos a quedarnos hasta ahí para estar viendo aquí qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como ven, es una ocasión tan festiva. Toda la nación de Israel se había unido a la celebración, ¿no? Y lo mejor para Dios, incluso se nos dice ahí que era una carreta nueva, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo van a subir a el arca del pacto, a la alianza del trono de Dios en una carreta cualquiera, ¿no? Una nueva, ¿no? Iban todos felices y contentos. Toda la gente se preparó, se organizó, se trajeron sus instrumentos, iban cantando, danzando, tocando, desfilando. Sin duda era algo, ¿no? Grandioso, en la fiesta, imagínense el ambiente. Todos con mucho entusiasmo, echándole todas las ganas, ¿no? Y ni pensar que Dios no estuviera agradado de todo este magnífico desfile que se le está haciendo en su honor, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 6. Dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Pausa. Vamos a ver esto, ¿no? Imagínense, van con el arca sobre la carreta y esta carreta va siendo guiada por estos dos, ¿no? Bueyes. Entonces, los bueyes tropiezan y la carreta no, pum, se mueve así como de lado y está a punto de caerse y de repente dice, extiende sus brazos y la agarra, ¿no? La detiene para que no se caiga, ¿no? Como un superhéroe, pum, salvó el arca, ¿no? Imagínense que el arca se llegara a caer y se llegara a golpear, ¿no? Ni pensar que se ensucie, que se dañe, que si había lodo, que si se hubiera llenado todo de lodo y se hubiera ensuciado toda. Imagínense cuando toda esta gente vio que la carreta tropezó, bueno, los bueyes tropezaron, la carreta se la dio y está a punto de caérseles. Ay, pero ahí está Usa, ¿no? ¿No? Él extiende sus brazos, la detiene. Imagínense la gente, ay, no, qué alivio, qué bueno que Usa estaba ahí cerca para detenerla y evitar que se cayera, ¿no? Gracias, Usa, gracias porque no dejaste que se cayera. ¿Qué habrá dicho Dios? También él dijo, gracias, Usa, gracias por dejar que no se cayera mi trono, que no se cayera el arca. Bueno, pues vamos a ver cómo Dios le agradeció a Usa este gesto, ¿no? Vamos a ver ahora del 7 al 9. Dice, entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva
hasta el día de hoy. ¡Wow! Imagínense toda esta escena. Primero todo el ambiente, todos cantando, felices, danzando, ¿no? Y se va a caer el arca y ¡pum! La salva a Usa. Pero en el momento que le pone las manos encima, ¡pum! Dios lo mata. Y Usa cae fulminado. Y se nos dice que David se enojó con Dios por haber matado a Usa. O sea, que alguien me explique cómo un Dios de amor puede hacer esto. Primero mató a los hijos de Aarón, ahora mató a Usa. ¿Pero por qué mató a Usa? A quien solo trató de detener que no se cayera el arca. O sea, ¿qué mala intención pudo haber tenido Usa? ¿No podría haber sido un reflejo natural? ¿No les ha pasado a ustedes que está algo a punto de caerse y de repente lo cacha? A mí me ha pasado, ¿no? Cachas algo en el aire así porque es como una reacción, un reflejo natural. ¿Qué si eso fue lo que le pasó a Usa? Y Dios, en vez de agradecerle esto, lo mató delante de todos. ¿Qué pasó con la fiesta? ¿Se acabó? Y David se enojó con Dios. ¿Qué estaría pensando David? ¿Qué estaría pensando, pasando por su mente? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué mataste a Usa? O sea, ¿qué no estás escuchando todas esas alabanzas? ¿Qué no estás viendo toda esta fiesta y este desfile en tu honor? Y Usa solamente trató de salvar el arca. ¿Por qué lo matas, Dios? ¿Dónde queda todo nuestro esfuerzo? Dios les arruinó la fiesta. A Dios le importó muy poco las alabanzas, la música, los instrumentos, todo. Dice Dios, se acabó el desfile, se acabó la música, se acabó la fiesta. No voy a tolerar que Usa se atreva a hacer lo que hizo. Y lo mató. Aquí vemos otro claro ejemplo de la ira de Dios, de una manera muy difícil de comprender. Y dirán, no, pues es que esas historias que estás leyendo son del Viejo Testamento. Acá en el Nuevo Testamento esas cosas ya no ocurren. Estamos bajo la gracia. Bueno, pues vamos a ver el último ejemplo en el Nuevo Testamento sobre Ananías y Zafiras. Y es un ejemplo en el que más nos podemos identificar, a diferencia de estos dos ejemplos que vimos. Ahorita vamos a saber por qué. Bueno, les cuento, esta historia ocurrió en el libro de Hechos, acá en el Nuevo Testamento, y es una historia donde los apóstoles pues estaban ayudando a todos los necesitados de la iglesia, todos los que eran parte de la iglesia. Se decía que todas las personas de la iglesia se ayudaban mutuamente. Los que tenían en abundancia les ayudaban a los que tenían en escasez o no tenían. Y pues se ayudaban entre ellos mismos. Y Bernabé después fue el compañero de viajes a misioneros de Pablo. Antes de que se llamara Bernabé, se llamaba José. Y este hombre vendió un terreno y él puso todo el dinero a disposición de los apóstoles para que el dinero se repartiera entre los pobres, las viudas, los desamparados y para ayudar a todos los necesitados. Así que este buen gesto que tuvo Bernabé para con todos los demás, por eso fue que le pusieron Bernabé, porque su nombre, ese nombre de Bernabé, significa el que consuela. Entonces, esta pareja de la cual les voy a hablar, Ananías, el esposo, Zafira, la esposa, pues se han de haber enterado, ¿no? De este reconocimiento que los apóstoles tuvieron para con Bernabé por todo este gesto que él tuvo con esas personas necesitadas. Y bueno, pues posiblemente cuando se dieron cuenta de que eso fue lo que hizo Bernabé y eso fue lo que hizo los apóstoles y toda la iglesia para agradecerle el gesto,
pues ellos pensaron, ¿no? Pues esa es la manera de ganarnos también ese favor, ¿no? Ese reconocimiento de los apóstoles y de parte de la iglesia. ¿Y saben qué dijeron? Se pusieron de acuerdo entre los dos y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo que hizo Bernabé? ¿No? Vamos a vender nosotros también un terrenito y le vamos a decir a los apóstoles que le estamos entregando todo el dinero también. Pero en realidad no, nos vamos a quedar con parte del dinero. Y pues a ver qué apodo nos ponen, ¿no? ¿Qué tal su plan? Vamos a ver si les funcionó. Esta historia está en Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11, NBI, y también vamos a estar pausando para ver qué es lo que está sucediendo. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. ¿No? Ese es el plan del cual les platiqué. Dice, Ananías, les reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pausa. Vamos a hacer una pausa aquí. O sea, aquí le dice Pedro, ¿cómo se te ocurrió hacer esto, Ananías? O sea, ese dinero es tuyo. ¿Y por qué quieres engañarnos? O sea, tú me podrías haber dicho, mira, vendí este terreno, pero pues solamente les puedo dar la mitad, pues tengo gastos o tengo otras cosas o no sé, ¿no? Y ya con eso era más que suficiente. Y le dice Pedro, ¿por qué nos engañas? ¿Por qué nos dices que nos diste todo el dinero? No es cierto, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Le dice Pedro, ¿por qué piensas que estás obligado a darnos todo el dinero? ¿Por qué mejor no fuiste honesto? Eso es lo correcto de hacer, ¿no? Y como Dios está airado en contra de todo lo que no es recto ni correcto, vamos a ver qué es lo que sucede después de esto. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Otra pausita. Bueno, entonces, ¿por qué Dios mató a Ananías? Por una mentira. Solamente por una mentira Dios mató a Ananías. Y él aquí estaba solo. Aquí no estaba Zafira, no estaba su esposa. Vamos a ver qué más pasa. Versículo 7. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Pausa. No, hombre. Quiero que se imaginen aquí esta escena, ¿no? Ponte en lugar de Zafira. Entras a un lugar y tú sin saber nada, ¿no? Tú ni idea de lo que acaba de pasar. Que tu esposo ha muerto. Dios lo mató por haber dicho una mentira, ¿no? Y aquí hay dos opciones, ¿no? O ella sabía y era su cómplice, o ella no sabía nada y pues era inocente. Pero a Zafira no le habían dicho nada. Nadie sabía, bueno, ella no sabía de lo que había pasado porque no estaba. Estaban esperando a que ella llegara y pues bueno, por fin llegó 3 horas después y vamos a ver qué más pasó en el versículo 8. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti.
En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. O sea, ¿por qué Dios también mató a Zafira? Igual, por una mentira, solo una. ¿No es el colmo? Dicen muchos. Por una mentira los mató. ¿Cuántas mentiras decimos todos nosotros? Estoy segura que no solamente una. ¿Y a poco no es exagerado? ¿Cuántas veces no prendes la tele y ves en las noticias, Dios mató a alguien por una mentira? No lo ves. Y vemos aquí que a veces da mucha chance, pero a veces no. Y te mata solo por una mentira. A esta historia sí nos podemos relacionar todos, ¿verdad? Porque no vamos a ir a tocar el arca, no vamos a ir al tabernáculo a ofrecer incienso. Pero ¿qué tal decimos mentiras? ¿No te parece un poco exagerado, no? El castigo por una mentira. ¿Que no? El amor de Dios es eterno y es infinito y también la bondad. ¿Dónde está el amor en estas historias? ¿Dónde está el Dios bueno? O sea, ve, cuando una persona lee estas historias, puede llegar a pensar estas cosas. Pero porque solamente les han hablado de un Dios de amor, de sola bondad, sola misericordia, ¿no? Que cuando llegan a ver estas historias, a muchos les parece algo absurdo, algo incongruente, porque no se les enseña y no se les predica de la ira y de la justicia. Vean qué grave error es no hablar de estas cosas, ¿no? Y si a las personas que nunca se les ha hablado de la ira de Dios y de la justicia de Dios, vas y las cuestiona de estas historias y le dices, oye, ¿qué pasó aquí con el amor de Dios? Las personas se quedan sin palabras, hacen circo, maroma y teatro para tratar de sacarle la vuelta y tratar de defender a Dios, ¿no? Queriendo excusar lo que Dios hizo aquí, como queriéndole echar la mano a Dios. Porque, ay, qué feo se oyen estas historias, pero son muy claras. Dios mató a los hijos de Aarón, Dios mató a Usa, Dios mató a Ananías y a Zafira, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo justificamos esto? ¿Cómo un Dios lleno de amor, de bondad, de misericordia puede estar lleno de ira a la misma vez? ¿Cómo un Dios que es bueno puede hacer esto con estas personas? Pareciera como algo incongruente, ¿verdad? Como si estas cosas fueran dos ideas opuestas, pero no es así. Por eso es que tenemos que entender bien que Dios es justo, que la ira y la justicia son atributos de Dios, al igual que el amor, que la gracia y la bondad. Pero Dios no antepone unos atributos por otros. Dios ama, es amor, pero no se complace en la maldad, en lo incorrecto, en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía, en las injusticias. Dios está airado con todas estas cosas. ¿Recuerdan que leímos al principio este Salmo 99:4 donde se nos dice que Dios ama la justicia? ¿Ok? Si Dios ama la justicia, ¿podrá amar la injusticia también? No, esto no puede ser, es ilógico. Si Dios ama la justicia, por consecuencia, aborrece la injusticia. ¿Qué no? ¿No? También al principio leímos el Salmo 7:11, que nos dice que Dios es un juez justo y que Dios está airado con el impío todos los días. ¿Y sabes qué sucede con ese pecador si no se arrepiente? No les leí el versículo siguiente, el versículo 12. Dice que si este impío no se arrepiente, Dios afilará su espada
y que armado tiene el arco y ya lo tiene preparado. O sea, si este impío no se arrepiente, Dios tiene afilada su espada y tiene listo su arco. ¿Para qué? Para destruirlo si no se arrepiente. Así que es claro que Dios está enojado con el impío todo el tiempo, todos los días, porque este impío está en desobediencia en contra de Dios. Vean cómo no debemos de quitarle a Dios su ira, porque si no todos esos pasajes no tienen sentido. Cuando una persona solamente enseña que Dios es únicamente y solamente puro amor, ¿cómo podrían explicar qué tanto amó Dios a los hijos de Aarón? ¿Qué tanto amó Dios a Usa, a Ananías y a Zafira? O sea, ¿dónde está el plan maravilloso que Dios tenía para con Ananías y Zafira? ¿Que no es así como muchos predican el Evangelio? ¿Dónde está esa vida próspera y abundante para ellos? ¿No? Leemos esas historias y te quedas. O sea, algo no me cuadra aquí. Muchos llegan a decir, Dios quiere una vida feliz para ti y para tu familia. Pero lees esto y dices, ¿será verdad? ¿Será esto cierto? O sea, no dudo que suene muy agradable, no lo niego. Esto suena muy bonitos a los oídos de un pecador, ¿no? Cuando tú le dices, Dios te ama. Ah, Dios me ama así como soy. Ay, yo también me amo mucho. Yo también amo mi vida. Amo todo lo que hago. Pero Dios se complace en la maldad de ese pecador no arrepentido. No, eso es lo importante de entender. Cuando vimos el atributo del amor, ¿no? Estuvimos viendo que Dios ama al impío en un sentido, pero al mismo tiempo también lo aborrece. Y yo pienso que ahora, después de ver este atributo y esos ejemplos, nos queda más clara la idea y lo podemos entender mejor. Porque cuando vimos estos salmos en aquella clase del atributo del amor, donde dice Dios que al malo, al que ama la violencia, Él los aborrece, ahora podemos entenderlo, ¿no? Que Dios ama a todos con amor ágape, sí. Pero aquí en estos salmos se nos dice que al que ama lo malo y la violencia, los aborrece. O sea, en un sentido los ama, en amor ágape, sí. ¿Por qué? Pues porque los beneficia con una casa, con un hogar, con familia, con comida, con salud, con trabajo, con vida. Pero la palabra hebrea de la cual nos hablan los salmos, aborrecer significa odiar, detestar, aborrecer, no amar. Espérame, pero ¿cómo ama y no ama? Bueno, amar en el sentido ágape, sí. Amar en el sentido, en el amor filo, no, porque no se complace en su maldad. Y esto es muy claro de entender. También estuvimos viendo salmos, ¿no? Que dice que Dios no se complace en la maldad, el malo no habitará junto a él, que él aborrece a todos los que hacen iniquidad, que él les destruirá a todos los que hablan mentira. Y lo vimos ahí con el ejemplo de Ananías y Zafira, que al hombre asesino, sanguinario, engañador, abominará Jehová. O sea, es muy claro, clarísimo que Dios aborrece a esos impíos, a esos pecadores no arrepentidos. Él está airado contra ellos, porque Él es un Dios justo y porque ama lo correcto y ama la justicia. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 5 al 9, NBI. Dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad,
Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento, angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Wow, ahí cuando nos está hablando de esta obstinación y que por su corazón empedernido, ahí nos habla de una persona terca, necia. Y un terco y un necio está acumulando castigo contra sí mismo. Él está haciendo eso. Vean cómo Dios no está haciendo nada injusto. Este castigo que Dios les dará, se los dará por eso, porque ellos mismos se están haciendo ellos, se están acumulando ira para este día del juicio, ¿no? Porque dice, rechazan la verdad y se aferran en hacer la maldad. Y por eso es que recibirán el gran castigo de Dios, ¿no? Este sufrimiento y esta angustia porque hacen el mal. Y lo están haciendo ellos mismos. Dios no está haciendo nada. Así que esto tiene que abrirnos los ojos para conocer al verdadero Dios de la Biblia. A lo mejor el Dios del que te han hablado a ti no es el Dios de la Biblia. Porque si un Dios que es puro amor y pura bondad y pura misericordia y no hace nada ante las injusticias, ante lo malo, ante las cosas incorrectas, ante los pecados, ¿qué clase de Dios es? Sería un Dios injusto que dejan que hagan todas esas injusticias y Él se quede ahí de manos cruzadas. Ese no es el verdadero Dios, ¿no? Y por eso es que si no hubiera una vida después de esta, entonces sí fuera injusto, porque ¿cómo Dios castigaría a los injustos que se han muerto sin pagar su maldad? Piensen en Hitler. ¿No mandó él matar a millones de judíos? ¿Y que ya se murió? ¿Cuándo va a pagar por todo eso que hizo? Si no existiera esta otra vida después de la muerte, Dios fuera injusto porque no va a hacer pagar a Hitler por lo que hizo. Pero por eso la Biblia nos habla del gran trono blanco, que aún los pecadores no arrepentidos, todos los injustos, todos los impíos que murieron, van a estar frente a frente, van a enfrentar a Dios en el gran trono blanco donde serán juzgados tal y como sus obras merecen. Entonces, cuando hablamos de que Dios es justo, la consecuencia lógica es que Dios aborrece y repudia al injusto, a todo lo que es injusto, incorrecto. Eso es la ira. Entonces, cuando cuando alguien habla de un Dios que es puro amor y predica el evangelio así, pues entra en un problema muy serio. Porque cuando hablamos del evangelio, el evangelio es sobre salvación, ¿verdad? ¿No? Pero salvarte de qué? Muchos dirían, no, pues de Satanás, de que no me eche allá con el diablo en el infierno. Bueno, sí, pero ¿quién juzga y quién manda ahí? Dios. Entonces la salvación es salvarnos de Él mismo. O sea, Dios te salva de su propia ira, de que su ira no caiga sobre ti sobre toda una eternidad. O sea que muchos ni siquiera te dan el evangelio bíblico, porque no se trata de que si tú quieres aceptar a Dios o no. Ay, si no lo aceptas, pues te vas al infierno. No, esto no tiene base bíblica. Ninguno de los apóstoles cuando predicaba el evangelio decía, levante la mano quien quiera aceptar a Dios. Repiten esta oración después de mí. No. Sin embargo, esta es la idea incorrecta que muchos cristianos tienen, porque nunca han estudiado la ira de Dios. Tampoco se les ha enseñado de la condición pecaminosa de ellos mismos. Todo ser humano debemos de entender nuestra situación, nuestra condición, que porque somos todos por naturaleza pecaminosos, somos objetos de la ira de Dios, porque todos somos pecadores.
Pecamos porque todos somos seres pecaminosos y no hay ni un inocente. No hay ni uno solo que no merezca la ira de Dios. Y las reglas están puestas desde el principio. Dios le da una instrucción clara a Adán desde que lo puso ahí en el Edén, ¿verdad? Le dice, de todo árbol puedes comer, pero el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y Romanos 6:23 nos confirma que la paga del pecado es muerte. O sea, pecas, te mueres. Así de simple. No obedeces, aquí está tu consecuencia. Pero hay una esperanza. Tú puedes obtener vida eterna solamente por medio de Cristo. Esa es la buena noticia. Y cuando hablamos del pecado, pues estamos, la verdad, que muy acostumbrados ya. Es tan común, lo tomamos tan a la ligera, pero saben que le debemos a Dios por cada pecado que hemos cometido, porque la paga del pecado es muerte. Y cada pecado es una traición a Dios. Nuestras injusticias demandan la justicia de Dios. En el caso de Adán y Eva, ellos sabían qué pasaría si comían de ese fruto y decidieron comerlo. Y nosotros también libremente hemos pecado, todos. No importa qué pecado hayas cometido, merece ser castigado. Cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es desafiar a Dios. Ignoramos su ley moral, lo retamos, ¿no? Decimos, sí, ¿tú quieres que haga las cosas así, así como dice tu palabra? No, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y eso provoca la ira de Dios. Cometemos una infracción al violar y al quebrantar sus claras instrucciones dejadas ahí en su palabra. Ahí tenemos todo el manual, lo que sí y lo que no. Entonces, cuando nosotros pecamos, en esencia lo que estamos diciendo, mi opción, mi derecho a decidir está por encima de lo que tú puedas decir, Dios. O sea, mi derecho a decidir está por encima de la autoridad que tú tienes, Dios. Eso es lo que decimos. Cada vez que peca, eso es lo que le estamos diciendo a Dios. No, tú quieres que haga esto y esto no, no. Yo lo voy a hacer como yo quiera. ¿No? Y tú dices, ay, ¿qué me puede pasar? ¿Qué puede haber de consecuencia? Bueno, no estamos entendiendo la gravedad del pecado. Cada vez que pecas, desafías la autoridad de Dios. No estamos conscientes de esta gravedad porque estamos tan acostumbrados a pecar, ya lo vemos como algo tan natural, pero Dios en su palabra nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer, ¿no? Él nos ha dado su ley moral, pero nos vale a todos. Diariamente pecamos. Pensamos, ay, Dios jamás va a hacer algo. O sea, no nos va a matar como por una mentira, así como lo hizo con Ananías y Zafira. Pero Dios es justo. Y si Dios es justo, ¿qué debería de pasar cuando alguien comete una injusticia? Pues debe de hacer lo correcto, ¿no? Así que cuando hablamos de justicia, hablamos también de rectitud, porque Él tiene que ser lo que es correcto. Y cuando alguien quebra su ley, Dios debe de hacer lo justo. Dios debe de hacerlo pagar y darle lo que se merece. Dios es justo y tiene ira. Y ya vimos en Apocalipsis 6:17 que Él ha designado un día específico para su ira, el día de la ira del Cordero. Por eso es que el Evangelio es arrepiéntete. Porque el día que Dios juzgue a todo ser humano, te va a encontrar a ti inocente o culpable de un pecado. Y recuerda que Dios está irado en contra del pecado. Entonces, ¿qué te va a pasar si Él te encuentra culpable de solo un pecado? Él va a hacer lo justo.
y serás condenado al lago de fuego por toda la eternidad a soportar su ira. Así que el Evangelio en esencia es Dios diciendo, arrepiéntete ahora para salvarte de lo que voy a hacer después. Y algo muy importante que debemos de entender con respecto a la misericordia y a la gracia de Dios es que Dios no está obligado a dar gracia y misericordia a nosotros los pecadores. No tiene Él por qué salvarnos. Nosotros somos merecedores de su ira. Nuestros pecados demandan el justo castigo. Dios tendría que darnos justicia a todos. Dios a los que salva les da su gracia, un regalo inmerecido. ¿Es injusto Dios que mande al lago de fuego por la eternidad a algunos a pagar por lo que sus pecados se merecen? No. A los que salva de su ira les da gracia y salva a los que Él quiso, sin estar obligado. Cuando alguien dice, es que es injusto al no darle gracia a algunos. Esto no hace a Dios injusto. El momento que tú estés pensando que Dios le debe gracia a alguien, una alarma debería de encenderse en tu cabeza para que te haga saber de que tú ya no estás pensando en gracia. Porque gracia por definición es algo que no te mereces. Si Dios te tratara justamente, te morirías. Te daría lo que mereces. Estarías así de irte al infierno, solamente por un pecado que tú hayas cometido. Lo justo es que Dios te dé justicia desde la primera vez que no hiciste lo que se te pidió, porque la paga del pecado es muerte. Así que lo justo que te debería de pasar es lo mismo que le pasó a los hijos de Aarón, a Usa, a Ananías y a Zafira. Lo justo por su desobediencia. Recibir misericordia de parte de Dios cada vez que pecamos es algo que no merecemos. No debemos asumir que Él siempre nos va a dejar pasar todo o que nosotros tenemos derecho a demandarle a Él misericordia. Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla, seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. No, pero tú pecas y Dios te da misericordia. Vuelves a pecar y te vuelve a dar misericordia. Vuelves a hacerlo y así, de nuevo. Otra vez sigues pecando una y otra vez y te sigue dando Dios misericordia. No, y llega el tiempo que dices, ay, ¿qué va a hacer Dios? No va a mandar a nadie al infierno. Dios es bueno y es misericordioso y nos perdona todo. ¿No? Y lees todos esos pasajes que leímos donde Dios les da justicia inmediata, como los hijos de Aarón y a Usa y a Ananías y Zafira, y dices, yo no creo esto. O sea, yo no creo que Dios los haya matado. Mi Dios no haría eso. Mi Dios es amor, mi Dios ama a todos. Pues sí, tu Dios, el de tu imaginación. Un Dios sin ira y sin justicia es un ídolo, es un Dios falso y no es ningún Dios en lo absoluto. Y el hecho que Dios te haya tenido mucha paciencia hasta el día de hoy y te dé misericordia cada vez que pecas, no significa que esté obligado a tenértela siempre. Bueno, ¿y qué pasó con esas historias? ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Por qué Dios los quemó? ¿Saben por qué? Porque a ellos les dio todas las instrucciones para hacerlo correctamente y a ellos les valió. No les importó. Ellos decidieron quebrar las órdenes que Dios dio y prefirieron hacer lo que se les dio la gana y ofrecieron ese incienso que no tenían por qué ofrecerlo porque Dios no se los pidió. Por eso los mató, por desobediencia. La desobediencia es un pecado. ¿Por qué mató a Usa?
O sea, el pobre nada más la detuvo que no se cayera el arca. ¿Por qué lo mató a él? Bueno, Usa también sabía las reglas. Él creció con todo este conocimiento. Él fue entrenado toda su vida para saber del cuidado de estos objetos. Usa fue imprudente. Él sabía que estaba totalmente prohibido tocarla. Por ningún motivo podía tocarla. Bueno, es más, estos desobedecieron desde el principio, porque esa manera de transportar el arca era una manera incorrecta de hacerlo. Jamás tenían que transportarla así. El arca estaba diseñada de tal manera que tenían que transportarla caminando. En cada esquina del arca tenía unos aros por el cual iba metido una vara y de esa vara tenían que cargarla entre 4 personas, 2 enfrente y 2 atrás. Esa era la manera correcta que Dios decía que se tenía que cargar. O sea, desde que la sacaron de la carpa en una carreta, desde ahí pecaron. Ellos decidieron ignorar todo, pero sobre todo Usa. Usa pensó que el arca se haría más daño si cayera al suelo y se ensuciara. O sea, en cierta forma Usa se consideró que él era mejor que la suciedad y la tierra del suelo. Pero ¿qué es más sucio a los ojos de Dios? ¿La tierra, el polvo, el lodo o las manos de un pecador? ¿Por qué mató Dios a Usa? Porque Usa despreció y rechazó los mandatos de Dios, desobedeció y decidió violar las reglas divinas. Por pecador lo mató. Y Ananías y Zafira, por lo mismo, porque mintieron. Y mentir es un pecado. No puedes engañar a Dios. Y cuando tratas de engañarlo, Él no puede ignorar tu pecado, porque Dios es justo. A todas estas personas de estas historias, Dios les dio justicia. Dios manifestó su ira y su justicia con ellos. Esas historias nos deben de servir de ejemplo. Cuando Dios ve que se hace una injusticia, Él siempre tiene que hacer justicia, porque eso es lo justo en hacer y Él es justo. ¿Sabes que Dios solamente tiene 2 opciones cuando se comete una injusticia? ¿Lo pagas tú por tus pecados o los paga Jesús? Solamente esas 2 opciones. Pero alguien tiene que satisfacer la justicia de Dios. ¿La pagas tú por lo que debes o se ponen todos tus pecados a cuenta de Jesús? Y a los que los pecados de ellos les son puestos a cuenta de Jesús, son a los que Dios dice, yo he decidido tenerte misericordia. Yo he decidido darte gracia. Pero la misericordia, algunos no la entienden correctamente y piensan que que Dios es injusto porque a los que salva, pues no se les dio justicia, no se les da lo que merecen. Pero ¿hace esto injusto a Dios? ¿O Dios les hace injusticia a los que no salva? No, Dios es justo. Dios es justo y fuera de Él solamente hay 2 opciones, o injusticia o gracia y misericordia. Solamente tenemos esas 3 opciones, o se les hace injusticia, se les hace justicia o gracia y misericordia. ¿Qué es la injusticia? Pues es un pecado, es incorrecto, es hacer lo malo, es perverso. Y en cuanto a la otra opción, la gracia y la misericordia, ¿hay algo malo en ser misericordioso? No. Es ser Dios, es ser compasivo y clemente. Dios a los que salva les da gracia y misericordia. Y a los que no son salvos, Dios les dará justicia.
lo justo que sus pecados merecen. Y los salvos también merecemos justicia, pero como somos unos desgraciados, necesitamos de su gracia para salvarnos. Nos da ese regalo de la gracia que no merecemos y nos los da gratis, sin obligación, de su propia voluntad. Y algunos piensan que cuando Dios le dio a alguien misericordia, dejó de ser justo, porque no le dio justicia, lo que merece, pero no es así, porque ya nuestras injusticias fueron pagadas por Jesús. ¿Cómo explicamos la misericordia? Esa misericordia que se nos da en vez de la justicia. Cuando no se te da justicia, no fue injusticia, fue misericordia. Pero sabes que para que puedas entender esto mejor, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú fuiste a comprarte unos tacos, ¿no? Y tú llevas en tu mente ya un plan malévolo. ¿Por qué? Pues porque no traes dinero para pagar esos tacos, ¿no? Entonces vas y el taquero pues no sabe que no llevas dinero, ¿no? Y como ahí en esa taquería, primero comes y después pagas al último, bueno, pues empiezas a pedir tu orden y empiezas a comer en lo que estás disfrutando ahí de tus taquitos. Tú sabes que te vas a ir sin pagar, así que mientras comes, empiezas a checar todo el lugar, por dónde me voy a escapar, por dónde voy a correr, ¿no? Estás como láser ahí, por aquí o por allá. Y bueno, ya cuando decides todo tu plan de escape, ahora tienes que esperar a que se te distraiga el taquero, ¿no? Porque no va a ser que te vea que cuando arrancas. Entonces, cuando estás a punto de escapar, alguien te detiene y te pregunta, ¿planeas irte sin pagar tus tacos? Ya te descubrió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa persona te dice, hey, yo voy a ser misericordioso contigo? Te voy a echar aguas. Yo te voy a decir cuando se distraiga el taquero para que te vayas corriendo, ¿no? ¿Sería eso misericordia o es injusticia? Porque ¿qué es lo justo hacer? Que pagues lo que debes. Tú debes esos tacos y tienes que pagarlos. Eso es lo justo. Y en este caso, ¿qué se tendría que hacer realmente para que sea misericordia? Pues que tú, si tú no vas a pagar por esos tacos, porque no traes para pagar, que alguien más pague lo que debes por ti. Que esta persona, en vez de que te ayude a huir, mejor pague por ti, ¿no? Porque si te dejo ir, eso sí es injusticia, porque el taquero ahí perdió. Se le hizo injusticia al taquero, ¿se dan cuenta? Pero que si esta persona en vez de echarte aguas para irte, se da cuenta que tú no tienes dinero para pagar y le dice al taquero, oiga, aquí está el dinero de los tacos de esta persona, yo pago por él. Ahora ya te puedes ir, ¿verdad? Porque ya se pagó lo que tú debías. Pero ¿acaso esa persona que pagó por ti estaba obligado a pagar por ti? No, un acto voluntario. La misericordia es un acto voluntario de su propia voluntad, valga la redundancia, ¿no? Para ti, eso fue misericordia, porque tú no diste el pago, pero no fue injusticia, porque se dio el pago, se hizo justicia. Alguien más pagó lo que tú debías. Se tiene que pagar la cuenta de lo que debes, de tus pecados. Y eso es lo que hizo Jesús. Él resarció el daño. Él reparó ese daño, ¿no? Así que cuando pecas y Dios te da misericordia y no te mata por tu pecado, te dio misericordia, no te dio justicia, porque la justicia requiere un pago. Y Dios solamente da estas dos opciones, ¿pagas tú o paga Jesús? De manera que su misericordia no quita su justicia. Él sigue siendo justo y misericordioso al mismo tiempo, porque Él no puede ser injusto.
A nadie le hace injusticia. En Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Él intercede por nosotros cada vez que pecamos, que Él ya hizo el sacrificio, Él ya dio el pago por el perdón de nuestros pecados, ya lo dio. Así que Dios en su misericordia no es injusto. Si decide Él darles misericordia a unos y a otros justicia, las dos cosas se dan soberanamente. Él decide a quién se los da y a quién no. No está obligado Él a dar misericordia. Pero ¿saben qué? Así aún muchos reclaman y dicen, ¿cómo es que dice la Biblia que Dios eligió para salvar a unos antes de la creación del mundo? ¿Y a los demás qué? ¿Eso es injusto? ¿A estas personas se les está haciendo justicia? Claro que no. Sí, la bondad es para todas las personas sin excepción. El amor ágape también es para todos, pero el amor filos, el amor de complacencia es solamente para sus hijos. Al igual que su gracia es soberana y es solamente para sus hijos. Él decide a quién se la da y a quién no. Lo mismo con la justicia. A los que no serán salvos se les dará justicia. ¿No? Pero alguien tiene que reparar ese daño. Alguien tiene que dar ese pago. Si Él decide darte a ti misericordia, no es injusticia. Porque Él decidió que tú no pagarías. No se hizo injusticia porque Él mismo se proveyó de ese cordero de Jesús para pagar por tus pecados. Para que Jesús pagara por todos los pecados de lo que Él escogió. Todas esas personas que Él antes de la fundación del mundo escogió para beneficiarlos con su salvación. Es incorrecto predicar el Evangelio sin ira, sin la justicia de Dios, ¿no? Cuando le quitas todas esas cosas que no son tan agradables escuchar, ese Evangelio es un Evangelio falso. El Evangelio bíblico, el que predicaban todos los apóstoles y Jesús es arrepiéntete de tus pecados. O sea que tú tienes también una responsabilidad. Esto predicaba Jesús en su ministerio terrenal. Él llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Y ahora entendemos por qué, ¿verdad? Ahora que entendemos la ira y la justicia, entendemos por qué Jesús llamaba a apartarse del pecado y creer en el Evangelio, a creer en Él, porque Él es el único camino a Dios. En Mateo 4:17 decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:15 decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean en las buenas nuevas. En Lucas 5:32 decía, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. O sea, si tú te crees de esas personas, ay, yo soy una persona buena, o sea, yo no soy como Hitler, yo no he matado, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. No, reconoce tu condición, reconoce que eres pecador, reconoce que eres objeto de la ira de Dios. Porque Jesús decía, Lucas 13:5, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Lucas 24:47 dice Jesús que en su nombre se predicarán el arrepentimiento y para el perdón de los pecados a todas las naciones. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si tú te arrepientes, ¿no? Entendiendo que arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar y dejas esa vida que llevas, no es solamente sentirte mal, no es solamente un remordimiento, el arrepentimiento no es una emoción, el arrepentimiento es un cambio, haciendo las cosas diferentes, haciendo las cosas que le agradan a Dios. Es ya no hacer lo que hacías antes. O sea, claro que sí van a haber tropiezos. El no pecar es imposible, pero si pecas, te duele.
y vendrás a Dios, confiado te acercarás a Él para pedirle perdón. Te esforzarás diariamente, lucharás todos los días por hacer lo correcto. Esto es lo que Dios manda de un hijo suyo. Es necesario el arrepentimiento para perdón de pecados. Para los que a Dios, con los que Dios concedió arrepentirse, si tu arrepentimiento fue genuino, ya tu deuda está pagada. Ya Jesús pagó por ti y ya la ira, esa ira del día del Cordero, ya no es para ti. Es para los que pagarán por sus propios pecados, es para los que no son sus hijos, es para sus enemigos, es para los que no se arrepintieron. Y yo espero que puedas entender lo que muchos aún no pueden entender. ¿No? Por eso es que dicen, ¿cómo un Dios bueno puede mandar al lago de fuego? Pero sabes que la pregunta correcta es, ¿cómo un Dios justo nos tolera tanto? El problema no es que un Dios bueno se llene de ira en contra de las injusticias. El problema es entender cómo su justicia no ha sido aplicada a nosotros. El misterio es cómo nos ha aguantado tanto todo el tiempo. Eso es realmente sorprendente. Porque Dios matando a Ananías y Zafira no tiene nada de misterio. Eso fue lo justo. Dios matando a Usa igual. Dios perdonándonos a nosotros, eso sí es un misterio. Y lo más importante de saber es que Dios no está obligado a perdonarnos. Él elige a quién perdona y a quién no. Y a los que perdona, Dios definió el medio por el cual los perdonaría. Que obedezcan el mandato del arrepentimiento al oír el Evangelio, que pongan su confianza en Jesús. La salvación es por gracia por medio de la fe. Y la fe, al igual que la gracia, es un regalo de Dios. Por último, quería solamente compartirles sobre este sermón, que es el sermón más famoso predicado en todo Estados Unidos en el siglo XVIII por Jonathan Edwards, titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Y saben que muchos toman este mensaje de Edwards como un mensaje cruel y despiadado, solo porque él habla ahí en ese mensaje, en ese sermón sobre la ira y la justicia de Dios, también habla del infierno, pero ¿saben qué? Esto también habla la Biblia. Así que no entiendo por qué les es muy desagradable a muchos escuchar ese sermón. Incluso Jesús habló más del infierno que del cielo. Muchos califican a Edwards como un sádico, pero si Edwards hubiese sido un sádico, no advirtiera sobre el infierno, porque a quien no le importa dónde termines tú, si vas a terminar en el infierno, pues no te va a hablar de ese lugar. Es más, te va a decir, ese lugar no existe, ¿no? Y pues tú vives igual, viviendo a gusto, que al cabo es que pues no habrá consecuencias por lo que haces. Un sádico disfrutaría de saber que serás enviado a ese lugar a pagar por tus pecados. Pero a quien tú de verdad le importas, a quien le importa tu destino final eterno, te dirá la verdad que está en la Biblia, en la palabra de Dios, sin suavizarlo. Así que Jonathan Edwards hablaba de la ira de Dios de una forma muy gráfica, usando distintas metáforas sacadas de distintos pasajes de la Biblia para describir la ira y la justicia de Dios que está sobre todos los pecadores no arrepentidos. En sus ejemplos nos habla, uno de ellos dice, a su tiempo su pie resbalará. Y en este ejemplo te da la idea de una persona que está en un lugar con peligro elevado de caer al vacío, al abismo, a un pozo sin fondo. O sea, imagínate que estás en un puente altísimo
este puente de soga, de mecate, con cada tabla que tú pisas en este puente está resbalosa, están llenas de musgo verde, están podridas. No puedes ver el siguiente paso. Este puente se está meciendo y está súper alto y es tan profundo que si caes morirás. La caída no es solamente probable, sino que es inevitable. Y esa es la vida cuando caminas sin Dios. Pero Dios en su amor ágape hacia todo el mundo, en su buen deseo, en su buena voluntad, Dios advierte a los pecadores que si no se arrepienten, su pie resbalará y caerán. Otra metáfora que usa Edwards en este sermón es la de una presa que tiene agua. Y la presa que fue hecha para detener el volumen masivo de agua y el volumen incrementa rápidamente. Es una amenaza notable. La presa quebrará porque toneladas de presión de agua romperán la presa, inundarán todo. Todo quedará sumergido bajo el agua. Y el agua representa la ira de Dios. Romano nos decía que el pecador no arrepentido acumula ira para ese día. Toda esa ira han acumulado. Edwards decía que la ira de Dios está almacenada como agua detrás de la presa, mientras las personas ni en cuenta se van a dormir todas las noches sin miedo. Viven como si nada, porque ni idea que el agua de la presa está a punto de matarlos. Es lo mismo con los pecadores no arrepentidos. Han acumulado tanta ira de Dios toda su vida por su pecado y Dios está airado en contra de ellos, que ni se imaginan lo que les espera el día que Dios descargue su ira en contra de ellos. También Edwards en este mensaje usó la metáfora del arco y la flecha, ¿no? Tomando imágenes de salmos. Edwards les dice que para los pecadores no arrepentidos, Dios ya está preparado con su arco y con su flecha. Y no solamente esto, sino que ya está listo y el arco está doblado y está listo para lanzar esa flecha y está apuntando a tu corazón. Y esa es una muerte segura porque Dios no falla. Y la única cosa que detiene que esa flecha no perfore tu corazón es el dedo de Dios que detiene el arco. Es inevitable que si no te arrepientas por tu pecado, Él soltará la flecha. Dios no conforta tu pecado, Él lo confronta y te da la oportunidad para que te arrepientas. Y esa es la verdad que te tengo que advertir hoy. Amor es decir la verdad, especialmente si podrías sufrir consecuencias eternas. Si alguno de ustedes no se ha arrepentido, eres objeto de la ira de Dios y tu alma está en peligro de recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Y en estos ejemplos que usa Edwards en sus mensajes, pues demuestran la ira y la justicia de Dios, que está mal almacenada para todos los pecadores no arrepentidos, porque son enemigos de Dios. Pero saben que al mismo tiempo estos ejemplos también demuestran la misericordia y la gracia de Dios, porque lo único que nos detiene a todos de no ser echados al infierno es la mano de Dios. Ahí merecemos ir todos. Si Dios nos diera justicia a todos, ni uno se salvaría. Separados de Cristo, no hay ninguna razón por la cual ahorita debamos estar aquí vivos y no en el infierno, pagando justamente lo que merecemos. No, y toda esta clase les he estado hablando sobre la ira de Dios, pero ¿saben qué? Ya casi no se predica, no se enseña sobre la ira, ya casi nadie habla del infierno, pero deberían. Porque hay un Dios y todos sabemos que sí lo hay. Y Dios
Dios es santo y Dios es justo y sería imposible que no tuviera ira. Sí la tiene todo el tiempo hacia los pecadores no arrepentidos. Ya vimos suficientes evidencias. Y si tú aún no has sido reconciliado con Él por medio del sacrificio de su Hijo, lo único que te espera es su ira. Y como es una ira divina, es una ira furiosa, es una ira santa, es una ira poderosa y es una ira eterna. Si Dios te ha concedido entender, te ha hecho consciente de las consecuencias, te ha convencido de tu pecado y tú te acercas a Dios, toma en cuenta su naturaleza y acércate a Dios en humildad, con arrepentimiento, reconociendo tu condición pecaminosa. Ponte a cuentas con Él, suplícale perdón y ruégale que te cubra con la justicia alcanzada por Cristo. Jesús ya soportó la ira de Dios en la cruz para que tú no tengas que soportarla por una eternidad. Pidámosle a Dios misericordia y gracia, siempre, aunque no la merecemos. Pero si Dios te la concede, considérate privilegiado, porque la ira de Dios demanda justicia. Y alguien tiene que pagar por lo que tú has hecho. O pagas tú o paga Jesús. Y lo más sabio que nosotros podemos hacer es humillarnos ante Dios y pedirle que nuestra deuda sea pagada por la sangre de Jesús. Pero jamás se te ocurra pedirle justicia, porque tal vez lo haga y no quieres justicia de parte de Dios, porque hará lo justo, lo que tus pecados merecen. Y bueno, pues es una clase muy fuerte, ¿verdad? Muy dura, pero es algo que tenemos que aprender también acerca de Dios. Espero que nos sigan escuchando todas las clases. Nos falta ver muchos más atributos, más adelante las veremos. Gracias por su tiempo, por estar aquí. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para avisarles cuando subamos el próximo video. Muchas gracias.